Bueno, relacionando un poco lo mencionado en el mapa mental de pensamiento sistémico, podemos hacer hacer más relaciones ¿cómo vamos a hacer estas relaciones? Pues nosotros durante el curso logramos desarrollar unas ciertas, eh, ¿cómo se dice? Unas ciertas herramientas las cuales nos permiten realizar relaciones. Para ello, decidimos realizar el arquetipo de límite de crecimiento. Este arquetipo lo queremos realizar en base a las partidas de Rise of Nation, pero a nivel global. Pues a medida que vayamos explicando el juego, puede ser que se piense de que es en base a solamente una partida, pero no. Pues nosotros, pues durante todo el semestre, logramos observar diferentes partidas, tanto en la clase como por fuera y en el torneo que realizamos de este mismo, cómo los participantes se comportan, qué estrategias se tiene, cómo es la manera de pensar, de jugar. Entonces, para ello nosotros, con base a todo lo mencionado, logramos plantear un objetivo general al cual se quiere llegar, el cual es lograr generar conexiones en las diferentes áreas del juego para lograr un pensamiento conjunto. Eh, bueno, más que todo aquí hay dos palabras claves que relacionan toda la materia y es esto, pensamiento conjunto. ¿Por qué? Porque el pensar conjuntamente me permite a mí relacionar todas las áreas y poder así abarcar de una manera global algún problema, en este caso estrategias de juego, lograr como optimizar de una manera más grande algunos recursos, digámoslo así, también procesos, cosas por ese estilo. Entonces eso también se relaciona mucho a una herramienta que nos enseñaron, el cual también es el Big Picture, que se basa no solamente en enfocarnos en el problemita, sino que mirar todo el exterior, mirar sus alrededores, qué cosas rodean este problema y de pronto alguna de esas cosas puede generarme algún problema. Entonces, bueno, ¿cómo queremos hacer que este objetivo se logre? Entonces nosotros, como primera idea, decidimos realizar un análisis global sobre el tipo de partida con base a la civilización, tipo de mapa. ¿Por qué esta idea? Bueno, como sabemos, cada partida, cada vez que entramos al juego, el computador nos hace una selección de una civilización aleatoria. Y esta civilización tiene sus pros y sus contras, cosas a favor, cosas negativas. Entonces hay que ver muy bien qué civilizaciones, qué cosas nos pueden ayudar, qué cosas nos favorecen dentro de la estrategia a la cual nosotros estemos pensando. También tenemos que tener muy en cuenta el mapa. Esto es algo vital. ¿Por qué? Porque he aquí un pensamiento conjunto. Entonces, bueno, entonces como segunda idea es tener conocimiento de las construcciones con base a la estrategia de juego. Esto es algo muy importante, puesto que logramos observar que muchos jugadores, a pesar de que estén jugando, digamos, ilimitados, hacen unas construcciones muy poco eficientes. Yo diría que innecesarias. Puede que para otros sea necesario, pero bueno, cada quien tiene una manera de pensar diferente. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante tener en cuenta las construcciones? Eh, Puesto que nosotros sabemos que pues tenemos diferentes modalidades de juego, como lo son ilimitados o recogiendo. Recoger abarca muchas, pero en sí nosotros estamos enfocados en estas dos. Porque es que cada construcción tiene sus cosas que ayudan al tipo de partida. Y hay cosas y otras que no ayudan tanto o que la verdad no aportan en, en estas. Por ejemplo, digamos, aquí tenemos construcciones como lo son el aserradero, como lo son la fundición, como lo son los graneros, como lo son las refinerías, el mercado, el templo, la biblioteca, las universidades.
Pero por ejemplo, digamos, si nosotros estamos jugando una partida de limitados, pues como su nombre lo dice, ilimitados, pues tenemos recursos ilimitados, valga la redundancia. Entonces, ¿qué va a pasar acá, digamos, si hacemos una construcción de granjas? Pues la verdad nos va a quitar tiempo, porque pues construir una granja pues en sí también se demora. Entonces, al ir construyendo una granja vamos a desperdiciar tiempo, pues, para ir construyendo otras cosas que la verdad son importantes para este tipo de juego, como lo puede ser un templo o un aserradero, que una me fortalece mi ciudad y el otro me permite hacer construcciones más rápidas. Entonces son cosas como esas, ver el tipo de partida y así mismo ver qué estrategia voy a aplicar y qué tipo de construcciones voy a hacer. Esto va muy conjunto a hacer un análisis global del tipo de partida. Y estas dos cosas que me van a generar un pensamiento conjunto. Vemos cómo todo va adquiriendo su relación. También tenemos la recolección de recursos eficientes basados en las características de la civilización. Bueno, pues aquí, pues como su nombre lo dice, es ser eficientes, ser eficaces. ¿Por qué? Pues ya lo mencioné anteriormente, pero vuelvo y lo menciono, que cada civilización tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces hay que tener muy en cuenta estas habilidades, estas cualidades que tienen ellas. ¿Por qué? Porque si nosotros las tenemos en cuenta y las metemos dentro de nuestra estrategia, podemos generar una estrategia mucho más compacta, una estrategia más eficiente y más eficaz, que va a generarnos una mejor partida, un mejor juego, y podremos lograr derribar a nuestro contrincante. Ejemplo de ello podemos ver, digamos, en zona de batalla, digamos, los aztecas. ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos, en el momento de que uno construye un cuartel, vemos como a la construcción inmediata del cuartel, estos nos generan 3 soldados. O sea, ya son 3 soldados que no vamos a tener que gastar de nuestros recursos para poder generarlos. Entonces estamos optimizando nuestros recursos y estos mismos los podremos utilizar en otras cosas que me generen más recursos o en la producción de más soldados. Entonces vemos cómo este pensar involucra un pensamiento conjunto. Es mirar mi análisis global de la partida, tener en cuenta qué construcciones voy a hacer dependiendo del tipo de partida, y asimismo tener en cuenta la civilización a la cual me seleccionaron para poder generar estrategias de juego eficaces. Bueno, por otro lado tenemos el conocimiento de las maravillas y cualidades de estas. ¿Por qué colocamos esto? Bueno, como sabemos, construir una maravilla es sumamente importante. Puede que para diversas personas no lo sea, pero yo diría que sí, porque esto nos genera un plus en nuestra recolección de recursos o en nuestra estrategia. Porque ejemplo de ello, cada maravilla tiene sus características, y existen maravillas para los diversos tipos de modalidades. Un ejemplo claro está, por ejemplo, en recolección. En recolección nosotros podemos tirar directamente a lo que es la pirámide. ¿Por qué? Porque esta nos va a generar una recolección más rápida y un aumento en la recolección de los recursos, cosa que no va a ser necesaria en ilimitados. ¿Por qué? Porque en ilimitados, pues su nombre mismo lo dice, tenemos recursos infinitos. Otro ejemplo lo vemos, por ejemplo, en la construcción de lo que es Coliseo, lo que es Kremlin, lo que es Estatua de la Libertad, porque ellas son más que todo para la batalla. Unas me generan desgaste, otras me generan anulación de las otras maravillas, cosas por ese estilo. Entonces hay que ver, aquí vamos viendo cómo cada partecita, cada área se va relacionando, y vamos a tener que, por medio del pensar conjuntamente, generar una estrategia bien eficaz. Por otro lado tenemos el generar estrategias de juego. Esta es sumamente importante. Esto es algo que casi no lo vimos durante todo el semestre. Muchas personas, me incluyo, no generábamos al principio estrategias de juego, solamente jugábamos por jugar. Aquí básicamente, tengo mi rival, entonces yo lo que voy a hacer es ver cómo lo mato, ver cómo lo elimino y cómo lo voy sacando rapidito del juego. Entonces es como, bueno, me tocó tal civilización, me tocó tal mapa, sé cuáles son las cualidades de mi civilización, sé qué tipo de partida estoy jugando,
Entonces, así mismo voy a ir generando mi estrategia para fortalecerme y generar buenos recursos tanto para mi defensa como para mi ataque. Entonces voy a consolidar una estrategia de juego eficaz y eficiente. Entonces vemos cómo todas estas ideas se relacionan y cómo nos van a ayudar a llegar a esto, a lograr generar conexiones, pensar conjuntamente. Bueno, entonces ahora podemos ver que para poder lograr este objetivo, pues como lo explicó Tello, tenemos que pasar por una serie de ideales que ya los explicó. Pero entonces vamos ahora a centrarnos que en cada ideal va a tener algo real, que fue lo que pudimos observar mediante todo ese tiempo que estuvimos en el curso de pensamiento sistémico. Entonces, con respecto al ideal que teníamos, que es realizar un análisis global sobre el tipo de partida con base a la civilización mapa, lo real es que los jugadores juegan por instinto y que la verdad la estrategia que usan es muy poca. Entonces, ¿qué se quiere lograr? Se quiere lograr que mediante un conocimiento y también para saber diferenciando qué partida se va a jugar, logremos que los jugadores adquieran un tipo de estrategia, pues porque el hecho no significa simplemente de empezar la partida y jugar. Sí, lo que quiere el curso también y lo que pudimos en estos momentos concluir es que mediante el curso, el juego y todo lo que adquirimos, todos los conocimientos que adquirimos mediante el curso de pensamiento sistémico, podamos adquirir estrategias y podamos analizar cada vez mejor las cosas y las situaciones en las que nos vamos a presentar en nuestra vida, tanto profesional como personal. También tenemos que investigar los pros y los contras de las civilizaciones. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos también que mediante el juego nosotros tenemos que muchas civilizaciones contaban con unos beneficios que otros no contaban y por eso era muy importante investigar qué tipo de civilización es la que me había tocado para poder saber con qué elementos cuento para poder lograr mi objetivo, que pues obviamente era la victoria. También tenemos que implementar los conocimientos para realizar de forma detallada el análisis de la partida, porque como lo mencionamos anteriormente, es muy importante aquí conocer qué es lo que nosotros vamos a realizar y por lo tanto no solamente también es conocer en una forma, como decirlo así, una forma grande, es también ir a lo detallado, a lo minucioso, porque pues si partimos desde lo pequeño, podemos llegar a lo mejor, sacar lo mejor de nuestra partida y vamos a tener un mejor análisis para poder concluir así una mejor estrategia para nuestro juego y así pues para los jugadores. Por otra parte también tenemos que con el ideal de tener un conocimiento de las construcciones con base en la estrategia de juego, lo real que nosotros encontramos es que gran parte de los participantes construían por construir y no por las mejoras que estas tienen. Entonces aquí también lo podemos ver que con el objetivo del juego, por ejemplo, en la guerra o en la recolección. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta qué tipo de construcciones, qué conocimiento vamos a adquirir dependiendo del juego que vamos a estar. Pues porque teníamos, por ejemplo, la guerra o la recolección, que nosotros por lo general trabajamos era con recolección. Entonces, si nosotros sabemos qué es lo que vamos cómo vamos a jugar, en qué ámbito vamos a jugar, en qué espacio vamos a jugar. De esta misma manera tenemos que por cada espacio de estos saber el conocimiento al menos básico para poder construir lo mejor para así nuevamente, como lo mencioné anteriormente, llegar y pues tener nuestra victoria. También teníamos las investigaciones apropiadas para desbloquear las construcciones, porque nosotros podemos ver que mediante el juego nosotros teníamos que avanzar en eras, teníamos que realizar investigaciones, construir las universidades. ¿Y eso para qué nos servía? Nos servía para que de esta manera nosotros pudiéramos desbloquear muchos aspectos que estaban cada vez más arriba. Y estos aspectos que estaban cada vez más arriba eran los que nos permitía pues, cada vez adquirir, como tener una mayor fuerza con nuestro trabajo, con nuestra partida, con nuestra civilización, para poder así avanzar cada vez más y poder pues cada vez volverme más fuerte con respecto a mi contrincante. También teníamos que definir de forma clara la habilidad que se va a implementar, porque tenemos que definir de forma clara la habilidad, porque pues es muy importante, como lo mencionamos, saber
qué es lo que yo quiero hacer y cómo lo voy a hacer. No simplemente es hacer las cosas porque lo estoy haciendo o por a la carrera, no, se trata de que yo pare un momento, piense cómo es que voy a trabajar, qué voy a implementar, cómo lo voy a hacer, cómo, digamos, voy a definir mis cosas, digamos, por ejemplo, cuántas ciudades voy a crear en cada ciudad, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuántas, digamos, para saber también con cuánto recurso cuento, si construyo, por ejemplo, esta maravilla, esto que me va a implicar, me va a traer estas consecuencias, me va a traer estos beneficios, todo eso hay que tenerlo de forma clara y por eso pues, para poder pues, para que nos permita de que nuestros participantes, los jugadores, siempre tengan como un mayor conocimiento acerca de las construcciones y pues para que eso también ayude a tener una mejor estrategia de juego. Ahora, también con el ideal de la recolección de recursos eficientes basados en las características de la civilización que teníamos como real. El real que teníamos era que muchos jugadores no tienen en cuenta las características de la civilización que tienen para la recolección. Entonces, qué podemos lograr para poder mejorar nuestro real? Pues primero tenemos que tener un objetivo y este objetivo nos dice que lograr una recolección efectiva y eficaz de los recursos. Y entonces, ¿qué podemos hacer? El conocimiento de las habilidades de las civilizaciones. Bueno, también tenemos que tener en cuenta la alineación de los recursos con el objetivo de juego. ¿Qué se basa en esto? Pues aquí tenemos como nuestra línea, nuestra división media, que es la defensa y el ataque. O sea, tenemos que tener destinar unos recursos para lo que va a ser nuestra defensa y para lo que va a ser el ataque. Ya sea pues dependiendo del modo de juego, así mismo va a ser para esta alineación. Por ejemplo, en ilimitados podemos descartar esta parte, que es la parte de los recursos. Aquí este no va a ser impedimento para tener para generar nuestra estrategia de defensa y ataque. Pero ya pues si vamos a la parte de recolección, pues esto sí es sumamente importante porque pues tenemos que pensar pues cómo es nuestro enemigo, cómo está actuando, qué estrategia está generando para así mismo ver, bueno, le voy a generar más recursos a mi defensa y menos al ataque o viceversa. También tenemos la investigación adecuada para acelerar la recolección de estos mismos. Pues como sabemos nosotros, pues en el juego, en la partida, tenemos lo que son las universidades. Estas universidades a nosotros nos van a propiciar unas investigaciones. ¿Qué va a pasar con estas investigaciones? Estas investigaciones nos van a generar, nos van a poder abrir unas actualizaciones para lo que son, digámoslo así, nuestras construcciones, por ejemplo, para el granero, para el aserradero, para la fundición, eh, para la parte de cuarteles, cosas por ese estilo. Entonces, al generar esas actualizaciones vamos a poder generar mayores recursos, puesto que ya se encuentra, digámoslo de un modo actualizada la parte en tecnología. Entonces es como vemos como con esta parte podemos llegar a la recolección de recursos eficientes basados en la caracterización de la civilización. Bueno, ya como hemos planteado, al, al plantear el objetivo general de lograr las conexiones, podemos ver que ya hemos pasado por una secuencia donde al realizar el análisis, al tener conocimiento de las construcciones con base en una estrategia y al tener una recolección de recursos eficientes, ahorita vamos a pasar a otro ideal que va a ser el conocimiento de las maravillas y las cualidades de ellas. Entonces, nuestro real aquí es que muy pocos de los jugadores tienen un conocimiento adecuado de ellas, solo las que son de interés para ellos. En muchas ocasiones, los jugadores solo tienden a utilizar las mismas maravillas sin tener presente qué es lo que necesitan según el juego que estén jugando, como por ejemplo si es ilimitado o si es por recolección de recursos. Entonces, nuestro objetivo es lograr que el jugador aproveche el máximo potencial de las maravillas. Si un jugador tiene conocimiento de todas las maravillas y en qué sirven o en qué te pueden ayudar en defensa o en recursos, va a poder tener más habilidad en el juego. Entonces, para llegar a este ideal, nosotros planteamos que, en base a la estrategia organizada, tener presente qué maravilla construir. Dependiendo cómo el jugador haya planteado qué es lo que quiere lograr, él debe saber que hay ciertas maravillas que le ayudan para, para poder lograrlo, como volverse más fuerte. Si él necesita, por ejemplo,
Si él necesita recursos como alimentos, puede construir, por ejemplo, la pirámide o diferentes. También si necesita, por ejemplo, oro, él también puede mejorar, por ejemplo, Taj Mahal. O defensas puede hacer, digamos, por ejemplo, en defensas, que sería en ilimitados, él podría hacer, digamos, también otro como la Torre Eiffel. De acá pasamos a la recolección estratégica de los recursos para la construcción de ellas. Entonces, ellos tienen que tener presente que todas las maravillas tienen un costo de recursos, por lo que si ellos tienen una recolección eficiente de recursos, van a poder tener absolutamente todas las maravillas que desean. De acá pasamos a la investigación adecuada de las áreas. Debido a que las maravillas se deben construir, como tengo dicho, una por ciudad, a menos de la ciudad prohibida, el jugador debe tener movimientos estratégicos donde sepa ubicar las maravillas y también debe protegerlas. Así su contrincante no va a poder vencerlo. De acá pasamos a generar estrategias de juego, donde ya esto es muy importante como jugador, puesto que si un jugador tiene definido cómo va, digamos, a distribuir las áreas o a saber cómo va a recolectar sus recursos, va a ser un jugador muy fuerte. Pero ¿cuál es nuestro real? Los jugadores no tienen presente estrategias conjuntas. El objetivo es lograr una victoria de alguna manera. En muchas ocasiones, muchos jugadores solo se dedican a ganar y no tienen presente que si ellos saben que absolutamente todos los recursos, todas las construcciones y todos los avances que ellos tengan, todo trabaja conjunto y pueden ya lograr su objetivo, que es ganarle a su contrincante. Entonces, a este ideal nosotros presentamos que pensar conjuntamente recursos, territorio, ejército. Por lo que si un jugador sabe que los recursos, el territorio del ejército, todo tiene que trabajar junto, va a ser alguien fuerte y va a tener una estrategia muy bien definida. Entonces, acá pasamos a organización estratégica del territorio. Si un jugador tiene determinado territorio y sabe cómo ubicar sus defensas y sus maravillas y también, por ejemplo, ocultar su civilización o su capital, va a poder ya, pues va a ser, digámoslo así, invencible. De acá pasamos a la recolección de recursos adecuados según la civilización del mapa. En muchas ocasiones hay civilizaciones que tienen algunas desventajas y otras que tienen ventajas, por lo que si un jugador sabe cómo manejar bien la civilización que le tocó y sabe todos los trucos o todos los recursos que puede ganar a través de ella, va a llegar al objetivo general relacionando absolutamente todas estas ideas. Bueno, ya concluyendo, podemos ver que como en un juego se aplica todo lo que vimos durante el curso, que es básicamente hacer relaciones, conectar todo. Entonces esto es algo pues que la verdad sí tiene mucho peso en, no solo en la materia ni tampoco en la universidad, sino en nuestro día a día, donde todo lo podemos ver por medio de relaciones. Relacionando todo podemos ver las cosas de una manera diferente, podemos incluso pensar más allá de otras personas y podemos tener ventajas sobre ellas, cosa que nos lo está pidiendo hoy en día nuestro mundo, pensar de una manera diferente, cómo lograr sobresalir, cómo lograr ir más allá de lo que están pidiendo. Entonces esto es como algo de verdad sumamente importante y es algo que deberíamos tener en cuenta no solo para esta materia, sino que irlo aplicando día a día e ir fortaleciéndolo cada vez más.